Dice así el texto. Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de estar reunidos para ser expuestos a tu palabra, Señor. Todos tenemos necesidad de aprender de ti, más acerca de quién eres tú, Señor. Padre, nadie de nosotros somos una obra completa ni terminada, y hay tanta necesidad de ti en nuestras vidas, Señor. Por favor, a través de tu Espíritu Santo, háblanos. Que tu palabra, Señor, sea sembrada en los corazones y que cambie vidas, transforme formas de pensar, porque es solo tu palabra, Señor, la única esperanza inamovible, segura, atemporal y eterna que tenemos, Señor, para caminar y vivir seguros este mundo de caos en el que nos encontramos, vivimos, Señor. Ayúdame en mi debilidad, Padre, y que tu palabra, solo tu palabra, Señor, sea exaltada en esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El libro de Éxodo hace que los cristianos recuerden que la salvación de Dios no solo libera o nos libera de la esclavitud, sino que también nos hace conocer la voluntad de Dios y experimentar su presencia a diario. Cuando tú vienes al libro del Éxodo, es fascinante iniciar con los primeros versículos y a lo largo de todo el libro es como de esas historias que te atrapan. Si tú no lo has leído de principio a fin, o si lo has leído una sola vez, te invito a que lo leas una, otra y otra vez. No solamente Éxodo, sino todo el Pentateuco, pero por los versículos que nos atañen el día de hoy. El libro de Éxodo nos provee una información fascinante de un parteaguas en el actuar de Dios con su creación. Por un lado vemos cómo Dios, en la narrativa del Génesis, comienza con la creación del mundo y lo que conocemos, y la cereza del pastel o la corona de la creación es el ser humano. Es la primera interacción que hay de Dios con el ser humano como su creación. Y a lo largo de la historia del Génesis encontramos a varios personajes que Dios ocupa de alguna manera para mostrar algo acerca de Él. Pero no es hasta que llegamos al libro de Éxodo que encontramos un parteaguas en el actuar de Dios para con los seres humanos. Y eso es lo que hace la narrativa del libro del Éxodo en el capítulo 3, versículo 3 en adelante. La pregunta que le hace Dios a Moisés es: ¿quién eres? ¿O cómo te llamas? Y para responder a esta pregunta es importante observar con cuidado el texto en su contexto para no despreciar lo que el texto dice. Es decir, que debemos recordar que la Biblia es la revelación dada por Dios. Dios reveló en su palabra, hermanos, todo lo que Él necesitara que conozcamos acerca de Él. Su palabra no revela todo de Dios, pero sí revela todo lo que Dios quería que conociéramos de Él. Es lo que necesitamos y no más. Todo lo que encontramos en este libro, la concepción de quién es Dios para ti, no debe de partir de tus experiencias, no de tu concepción o percepción o la idea de quién es Dios, no debe de partir de una construcción social, no debe de partir ni tiene que tener la premisa de lo que dijo alguien, de lo que dijo alguien, de lo que dijo alguien, no. La única forma clara y precisa en la que tú puedes tener un retrato claro de quién es Dios es por medio de su palabra. Dios en su palabra nos ha revelado quién es Él en todo lo que Él quiere que conozcamos acerca de Él. Notemos que es la primera vez desde el relato de Génesis, como se los mencionaba hace un momento, que es aquí cuando Dios se muestra de manera personal a un hombre.
todo el relato del Génesis encontramos a Dios mostrándose de muchas formas, incluso por ejemplo en el Génesis 48, versículo 3, cuando está hablando con José, o José hablando, hace referencia al Dios omnipotente. Incluso Éxodo capítulo 6 más adelante, 3 capítulos adelante, Éxodo capítulo 6, versículo 3, Dios le dice a Moisés que se le había parecido a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre no lo había dado a conocer. Y es aquí donde empezamos a encontrar la diferencia puntual y clara de cómo es que Dios empezaría a tener un trato personal, dinámico y orgánico con un pueblo llamado Israel. Hace algún tiempo hubo un debate con un hombre agnóstico y un teísta o un cristiano, y él le preguntaba, ¿cuál es la evidencia más clara de que Dios existe? Y él lo respondió en una sola palabra: Israel. Si tú te pones a analizar y a estudiar la historia de esta nación, no hay otra forma ni otra conclusión a la que puedas llegar que hay alguien superior que ha cuidado y protegido a Israel hasta nuestros días. La forma en cómo se presenta a Dios por medio de su esencia está derivada de su nombre. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 14 y 15? Cuando en la última parte del versículo 13 de nuestro texto, que Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y antes de responder esa pregunta, Dios le dice algo muy importante, y es que le responde a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Si tú notas en tu Biblia, es hasta el versículo 15 que Dios se presenta por su nombre, pero antes de presentarse por su nombre, se presenta por su esencia. O sea que Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, antes de que conozcas mi nombre, conoce mi esencia, porque mi esencia está derivada de mi nombre. Una no está separada de la otra. Lo que le está comunicando el Señor a Moisés es que Dios es. Dios absolutamente es. Dios es el que es. Eso es lo que significa la palabra yo soy. Y no quisiera sacarle de su contexto y llevarnos a pensar de manera distinta de lo que el texto nos permite comprender acerca de esto. ¿Por qué eso los digo? Porque comúnmente en la clase de hermenéutica del Instituto Teológico, muchas veces he hecho este ejercicio con los hermanos, abrimos un texto y les pregunto qué opinan de él. Y hay una serie de opiniones que van, vienen, surgen, regresan, de todo menos de lo que la Biblia dice. Y es por eso que es importante siempre situar nuestro texto en su contexto, para que no desviemos nuestra atención de lo que quiere comunicar y la esencia de lo que quiso decir el autor original a la audiencia original. Es por eso que necesitamos revisar el contexto inmediato, pero también el contexto canónico. En el momento exacto en el que Dios se presenta con Moisés. Ve conmigo al capítulo 2, versículo 24, unos versos antes del libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los reconoció. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro contexto inmediato? Que Dios no empezó a actuar con Moisés, sino más bien se acordó del pacto que tenía con los que conocemos como los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Si tú recuerdas el relato del Génesis 12, 15 y 17, es el primer encuentro de la primera promesa que hace para erigir la bandera del monoteísmo con una sola nación que vendría por causa del padre Abraham. Génesis 17 reafirma ese mismo pacto con Isaac, hijo de Abraham. Y Génesis 35, ¿se acuerdan de esta historia cuando narra el Génesis que Jacob pelea con el ángel de Jehová y entonces el ángel de Jehová le cambia el nombre de Jacob a Israel, y ahí nuevamente vuelve a ratificar el mismo pacto que hizo con su padre y con su abuelo, los tres patriarcas? Éxodo capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En la antesala de esta conversación que tiene Dios con Moisés, lo primero que hace Dios es recordarle que no es la primera vez que interactuaba con personas, específicamente con estas tres personas o los patriarcas de la nación de Israel, sino que para que Moisés empezara a reconocer a Dios, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus padres. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está comunicando Dios cuando explica yo soy el que soy? Síganme con mucho cuidado, porque lo que vamos a revisar en un momento define tu cosmovisión bíblica, tu manera de ver la vida. ¿Qué es una cosmovisión bíblica? La forma en la como percibes la vida. Y esa pregunta sería importante que te la respondieras en el interior de tu corazón. ¿Cómo percibes la vida? ¿Mediante las experiencias, las situaciones que acontecen o lo que relata Dios de sí mismo? Una de esas tres tiene que ser la que rige tu vida. ¿Y cómo la vas a saber? Analízate, examínate. ¿Cómo reaccionas ante las cosas? ¿Cuál es tu forma de pensar ante las situaciones? No pongas delante de ti a nadie más que no seas tú mismo. No pongas a tu esposa, ni a tus hijos, ni al pastor, ni a los líderes, a nadie. Ponte delante tú del Señor y observa en tu propia vida cuál es la cosmovisión que tú tienes o la forma de percibir la vida que tú tienes. ¿Qué es lo que Dios está comunicando cuando habla acerca de yo soy el que soy? Nuevamente, versículo 14, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Nuevamente ve cómo lo dice: yo soy, me envía a vosotros. Esta palabra yo soy es la expresión relacionada con el nombre de Dios en hebreo, que es la transliteración de las 4 consonantes del alefato hebreo, que es YHWH, que está derivado del verbo ser. Yo soy, es lo que está diciendo Dios. Yo existo. Yo soy el que soy. Bien, entonces veamos algunas cosas que comunica esta palabra yo soy el que soy. En primer lugar, ¿qué comunica? Él estaba comunicando Dios a Moisés cuando le explica por primera vez cuál es su esencia. Repito, esto es importante, ubicar el texto en su contexto inmediato, pero también canónico. ¿Qué me refiero con canónico? La previa revelación que Moisés tenía de quién es Dios. Para nosotros, cuando tú lees el libro de Éxodo, tienes 64 libros delante, pero para Moisés eso no existía. Moisés solo tenía el relato del Génesis, esa la única previa revelación que existía de Dios para con Moisés. Moisés no tenía idea de lo que se vendría después de este acercamiento con el faraón y la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa que Dios es el que es? Insisto, ¿qué significa que Dios absolutamente es? Número uno, que nunca tuvo un comienzo. Dios no tuvo un comienzo. Dios simplemente ha existido en un presente continuo. No hay antes ni después para el Señor. No hay pasado, ni presente, ni futuro. Las primeras palabras con las que inicia el libro de Génesis: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, encontramos las 3 dimensiones en las que nos movemos, existimos y somos. Estamos confinados al tiempo, al espacio y a la materia, y no te puedes salir de esas. O tú puedes detener el reloj, ¿no? Ayer tenías 20, hoy tienes 40, tus hijos tenían 3, hoy tienen 20. En realidad el tiempo no lo puedes detener, estás confinado a un espacio específico. Nadie de nosotros somos un holograma. En realidad tú estás aquí. ¿Y por qué es real? Porque acontece de manera cierta y verdadera. Tú no puedes decir que esto no es real porque no somos una ficción, ni una fábula, ni una leyenda. Tú te tocas y eres real. Bueno, espero. Sí, ¿verdad? Así que es difícil comprender esto en nuestra mente porque todo lo concibimos partiendo de una premisa. A Dios no lo podemos colocar ahí. En primer lugar, entonces, Dios nunca tuvo un comienzo. En segundo lugar, Dios no tiene fin. ¿Qué significa que Dios absolutamente es? Que no tendrá un fin. Así como no tuvo un principio, tampoco tendrá un fin o no dejará de ser
o no dejará de existir, así como nosotros que tuvimos un inicio y tendremos un fin. En el discipulado de ética cristiana, una de las cosas que revisamos ahí es que el hombre fue creado de manera eterna. ¿Qué significa esto? De manera eterna no. Se me olvidó el nombre. El asunto es que el hombre fue creado por una causa, pero no dejará de existir. Dios no tiene causa ni razón de ser. Él siempre ha existido en sí mismo. Dios no tendrá fin. Esto es que Dios no dejará de existir, hermanos. Siempre existirá en sí mismo. Número 3, es la realidad absoluta. ¿Qué significa esto? Que no hay realidad antes de Él y no hay realidad fuera de Él. Es decir, que no hay verdad antes de Él y no hay verdad fuera de Él. Esto es filosóficamente complejo de entender, pero es la única verdad que va a sostener tu fe. Si Dios lo pudiéramos colocar en cualquier ecuación racional en la que podamos observar, entonces no podría ser Dios, porque podríamos dominarlo o encasillarlo a ciertos conceptos y preceptos de la vida, y no es así. Tu Dios en el que dices creer sobrepasa completamente cualquier ecuación de razonamiento. Es la realidad absoluta de las cosas. Todo depende del Señor. Número 4, es completamente independiente, o es decir, es un ser absoluto. ¿Qué significa esto? Que Dios no depende de nada ni de nadie para existir, sustentarse. Dios es absoluto. Todos nosotros dependemos de algo. Dependes del aire para poder respirar. Dependes de alimentarte. Dependes de tener una falsa o una buena esperanza. Yo no sé cómo sea tu caso, pero nadie de nosotros nos levantamos, salvo por algunos momentos específicos, en momentos duros, pero normalmente tú no te levantas con ganas de morirte, ¿verdad? Tú te levantas con ganas de vivir porque tienes una motivación con tu esposa o tus hijos que están pequeños y que te necesitan. Tienes que ir a trabajar, a veces no lo haces con gusto, pero tienes que ir porque sabes que tienes que sustentar tu hogar. Tú tienes una razón por la cual existes y subsistes. Dios no. Dios es absoluto. Es independiente de todo lo que Él ha creado, lo que nos lleva a la quinta premisa, que todo lo que no es Dios depende de Él. Todo lo que no es Dios depende de Él. Todo lo que no es Dios es secundario y depende de Él. Es por eso que alguien dijo que cuando revisamos Éxodo capítulo 3, versículo 14, a diferencia de todos los pasajes de las Escrituras cuando hablan acerca de las perfecciones de Dios, este texto lo engloba todo, porque tiene que ver con su esencia. ¿Quién es Él? Todo lo que no es Dios depende de Él. En sexto lugar, todo el universo en comparación es absolutamente nada. Hay tantos pasajes en las Escrituras, más adelante vamos a ver muchos de ellos, pero hay tantos pasajes en las Escrituras que hacen referencia a esta verdad de que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Fuera de mí no hay Dios. Yo hago como quiero, arriba en los cielos y abajo en la tierra. O como lo dijo el apóstol Pablo, ¿quién fue el consejero del Señor? ¿O quién le dio a Él para que nos diera a nosotros primero? Romanos capítulo 11. En realidad no, hermanos. Si tu Dios pudiese estar por encima del universo, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. En séptimo lugar, Dios es constante. ¿Qué significa esto? Dios es constante, que habita en un presente continuo. Dios no puede mejorar. Dios no está convirtiéndose en nada. Dios no se está desarrollando en algo. Dios no está en progreso. Dios no está progresando. Dios no está aspirando a la perfección. Él es absolutamente perfecto. Tú y yo caminamos a esto. ¿Recuerdas lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 28, cuando el apóstol Pablo les explica a los colosenses, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todos los hombres? Es decir, que tú y yo tenemos una meta. Constantemente estamos creciendo, evolucionando en el sentido de nuestro carácter, madurando. Antes tenías un temperamento recio, feo, difícil.
Hoy tal vez el Señor ha empezado a cambiar eso en tu vida. En realidad yo no lo sé. Pero Dios, tu Dios, no está sujeto a cambios. No es un Dios en el que vas a estar esperando a que, cuando el Señor ya llegue a este punto, entonces puedo confiar en Él. No. Tu Dios siempre es el mismo, constante. No cambia. Si Él dijo que te amó, te va a amar y punto. No depende de lo que haces, depende de quién es Él. Es lo que pasa cuando cuando leemos el versículo 24 del Éxodo capítulo 2, y Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Quién hizo el pacto con ellos? Si tú revisas nuevamente el relato de Génesis, Dios es el que toma la iniciativa de hacer el pacto con Abraham. Génesis 15, cuando explica de cómo es que hace el pacto, versículo 15, versículo 6 al 17, si no me equivoco, narra cómo es que Dios le dice a Abraham, tráete ciertos animales, los partes por la mitad y voy a ratificar un pacto contigo. En la antigüedad estos pactos eran muy comunes hacerlos de esta manera, partir los animales a la mitad, en el tiempo de Abraham, y las dos partes pactantes tenían que pasar por el medio de ellos. El relato del Génesis 15, léelo en tu casa con calma, dice que Dios hizo caer sueño profundo sobre Abraham y fue Dios quien pasó por el medio de los animales. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés? Perdona a Abraham. Abraham, si no te cumplo, que se me haga como estos animales. Es solamente Dios el que pasa por el medio, no es Abraham. Es el Señor el que tiene la iniciativa de buscarnos, no nosotros a Él. ¿Notas cómo esto tiene relación con el Evangelio? Porque alguien dijo alguna vez que Dios es el Evangelio y el Evangelio es Dios. Porque el Evangelio fue dictado por el Señor. Comunica quién es Dios. Coloca en la esfera correcta quién es Dios y quién soy yo y la necesidad de un Salvador. Porque esto no es un salto al vacío, es un salto a la razón. Tú no crees simplemente porque alguien lo dijo. Tú crees porque tu razonamiento entiende que hay una necesidad de un Salvador en tu vida. De manera sobrenatural viene el Espíritu Santo a convencerte de pecado. Eso nadie lo puede negar. Pero en realidad lo entiendes. Tienes que entender esta verdad inamovible del Evangelio. Número 8. El estándar absoluto de la verdad, la bondad y la belleza. Cuando Moisés le dice a Dios, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy el estándar absoluto de la verdad, la bondad y la belleza. Obsérvalo de esta manera, hermano. ¿Te imaginas a Dios consultando un libro de leyes para saber qué hacer? ¿Te imaginas a Dios consultando un libro de leyes para saber qué hacer? ¿O preguntándole a los magistrados cómo es que tendría que legislar? ¿Te imaginas a Dios buscando la verdad? Porque esa es una búsqueda de nosotros. Estas tres grandes preguntas, ¿de dónde vengo, quién soy y a dónde voy? Preguntas existenciales que todo mundo se hace, que han derivado muchas filosofías, tanto teístas como no teístas, de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Preguntas tan existenciales que la Biblia provee respuesta a esto bajo una sola premisa. Dios absolutamente es. Yo soy el que soy. Eso es lo que estaba comunicando Dios a Moisés. Él es el estándar de lo que es correcto y verdadero. Lo que nos lleva a la novena o penúltima premisa. Dios hace lo que le place y siempre es correcto, hermoso y siempre va de acuerdo con la verdad. Repito, Dios hace lo que le place, siempre es correcto, hermoso y va de acuerdo con la verdad. Todo procede del consejo de su propia voluntad. Todo lo que está fuera de Él lo creó, Él lo diseñó y Él lo gobierna. La Biblia no se detiene a convencerte de esto. La Biblia lo asume como una verdad. Si lo quieres creer o no, es asunto tuyo. Pero es una verdad innegable. Tú no puedes negar que esto es una realidad. Todo diseño tiene un creador. No surgimos de la nada. No estamos aquí por casualidad. Hay una razón de ser del por cual las cosas existen. ¿A quién le pagaste hoy en la mañana para que te diera oxígeno para respirar? ¿A qué cuenta de banco depositaste ese dinero para que nos pases la receta? A nadie.
O como lo dijimos como lo dije con una persona hace algún tiempo, ¿o acaso tú te preparas para tomar un vaso de agua? Dices, me voy a levantar, voy a tomar el vaso verde, lo voy a sobrir a la mitad, voy a darle los tragos, voy a pausar y después otros dos tragos. No, en realidad son cosas comunes que haces, pero que necesitas para subsistir. Dios no. Dios no, hermano. Es por eso que muchas veces has escuchado esta frase, Dios no te necesita, y esa es la realidad. Si te necesitara y me necesitara, Dios dejaría de ser Dios. Observa al Señor como realmente es. Ese es el objetivo para ti y para mí. Observar a Dios como Él mismo se revela en su palabra. Tú no te puedes tener una concepción de un Dios de bolsillo. Tú estás llamado y estás llamada a tener la concepción de un Dios correcto de acuerdo a cómo Él se ha revelado. Y por último, Él es la realidad más importante y valiosa, la persona más importante y valiosa del universo. Se llama, bueno, no se puede ni pronunciar, lo que nosotros llamamos el Señor. Dios absolutamente es. ¿Crees y aprecias esto? Es cuando leemos el libro de Éxodo, lo leemos en la antesala de lo que conocemos de previa revelación, lo que les explicaba hace un momento, pero también de post-revelación, es decir, de lo que ya existía hasta Moisés y lo que existió después de Moisés, que Moisés en realidad no lo sabía, no tenía ni idea de cómo iba a suceder, pero que en realidad sucedió porque tenemos la escritura completa. No solamente se quedó el asunto con Moisés, vinieron todos los profetas del Antiguo Testamento, vinieron los apóstoles del Nuevo Testamento, vino Jesús a morir y resucitar, lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. O sea, todo este libro, el consejo de Dios está aquí. ¿Quién es el Señor? Está aquí. No tienes que buscar fuera de este libro para conocer quién es el Dios en el que tú crees. Has decidido descansar tu fe y confías en Él. Moisés no tenía, insisto, ni idea de lo que vendría. Y todo ello, todo esto que vendría después de Génesis 3:15, depende absolutamente de quién es Él. Nota nuevamente, Génesis 3 hacia atrás, Dios hablando de maneras distintas, mostrándose de algunas formas en el relato del Génesis, pero llegamos con Moisés, Dios acordándose del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y entonces empieza una dinámica personal. ¿Recuerdas Éxodo 20 cuando habla acerca del decálogo, los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Intimidad, cercanía. Dios empieza a tratar con un solo pueblo para levantar la bandera del monoteísmo, un solo Dios, adorar a un solo Dios. Y Dios empieza a demostrar evidencia tras evidencia de que Él es el único que tiene la capacidad de decir lo que no es para que se cumpliese. Nadie más tiene la capacidad de traer de la nada algo a la existencia. Solo Dios. El libro del Éxodo provee la ruta para conocer las evidencias del actuar de Dios por medio de quién es Él. La liberación del pueblo de Israel, el entendimiento, el endurecimiento del faraón, la demostración de las 10 plagas, el mar rojo abriéndose y pasando en seco el pueblo de Israel, así tal cual lo dice la escritura, destruyendo por completo el ejército de faraón, acampando de día y de noche por medio del desierto, proveyendo para sus necesidades. El pueblo de Israel tenía hambre, les dio maná, tenían sed, les dio agua de beber, acompañándolos todo el tiempo, en todo momento. Nunca fueron separados, Dios nunca se separó de ellos en medio del desierto, proveyendo para sus necesidades, dándoles una ley justa y santa, un lugar de adoración como el tabernáculo. Es fascinante estudiar cómo es que Dios da los detalles acerca del tabernáculo. Y mucho más que vendría en el resto de la Torá. Pero situándonos en el contexto del libro de Éxodo, es fascinante encontrar las evidencias claras y precisas de lo que Dios estaba afirmando acerca de sí mismo. Evidencias claras y precisas de lo que Dios estaba afirmando acerca de sí mismo. Por eso el asunto, cuando alguien te predica del Evangelio o te endureces, el asunto no es intelectual. El problema nunca va a ser intelectual. El problema siempre es moral. No te conviene creer. No te conviene creer porque tienes que pedir perdón. No te conviene creer porque tienes que estar de acuerdo con Dios. No te conviene creer porque tienes que renunciar a lo que sabes que tienes que renunciar.
El asunto nunca ha sido intelectual, es moral. De modo que cuando encontramos una vez más la expresión yo soy el que soy, incluye todo de Dios, todo absolutamente de Dios. Si esta fuera una clase sobre las perfecciones de Dios, cada una de estas que veríamos, concluiríamos después de un largo estudio diciéndote lo siguiente: todo esto que te estoy explicando, hermano, es Dios. Justo, santo, perfecto, eterno, soberano, un Dios de ira, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de juicio, un Dios que ama, pero un Dios que odia, un Dios que salva, pero un Dios que condena, un Dios que retarda su ira, pero que también la descarga, un Dios que no tiene por inocente al culpable. En Éxodo capítulo 34, ahí encontramos Jehová grande, fuerte y temible, que guarda misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable. Dios no es un Dios que se someta a sobornos. Así que piensa con asombro acerca de Dios. Asómbrate de ese Dios en el que dices creer, confiar y esperar. Y en segundo lugar, ya para ir terminando, veremos una aplicación práctica de esta verdad en cuanto a cómo debemos vivir en reverencia a Dios. De paso, el título de este sermón es Asombro y Reverencia. Asombro por quién es Dios y reverencia por causa de lo que es Dios. Así que ve conmigo a Isaías, por favor, capítulo 6. Estoy seguro de que sabes a qué texto me refiero. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Quisiera que resaltáramos una de las 7 verdades que encontramos en estos 4 versículos. Y todas surgen, según Isaías, porque Dios absolutamente es, o Dios es el que es. Estas 7 verdades que encontramos gloriosas acerca de Dios: Dios está vivo, Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es resplandeciente, Dios es venerado, Dios es santo y Dios es glorioso. Solo nos vamos a centrar en una por términos de tiempo. Dios es santo, lo que los teólogos han llamado el trisagión. Es el único atributo de Dios, o la única cualidad o perfección de Dios que se nombra de tres veces santo, santo, santo. No hay otro atributo de Dios que se nombre de esta manera. Pero el esfuerzo por definir la santidad de Dios finalmente termina por afirmar que Dios es santo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser santo? Vamos de lo general a lo específico. Santo significa cortar o separar, en términos sencillos, cortar o separar. Es decir, que algo que es santo es cortado o separado del uso común para un uso específico. Santo es algo que es cortado o separado del uso común o gentil para algo específico. Es decir, que las cosas y las personas, como lo vamos a ver en un momento, que hacen referencia a la Biblia, que son santas en la medida que son distintas al mundo, pero que están dedicadas a Dios. Repito, las cosas y las personas que son santas en la medida en que son son distintas del mundo, pero que están dedicadas a Dios. En un momento entenderemos por qué es esto. ¿Recuerdas el relato de Éxodo nuevamente? Éxodo 3:5, cuando Dios se presenta con Moisés y le dice: quita el calzado de tus pies porque tierra santa es. En Éxodo 2 se habla acerca de una asamblea santa.
Luego en Éxodo 16 y en Éxodo 20 habla acerca del día, el sábado santo, y en Éxodo 20 habla acerca del día, el sábado santo, o santificarás el sábado. Por otro lado, habla acerca de una nación santa en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Hace referencia de una nación santa, vestiduras santas, cuando habla acerca de cómo es que los sacerdotes se tenían que vestir, y habla específicamente el texto, dice que son vestiduras santas. Si nos vamos a Efesios capítulo 4, habla acerca de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre en santidad y en pureza, etcétera. O Colosenses capítulo 3, versículo 5, hagan pues morir lo terrenal en ustedes, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de santidad. Una ciudad santa, según Nehemías capítulo 11 y Isaías 48. Promesas santas, Salmo capítulo 105, versículo 42. Cada promesa que Dios ha dado es una promesa santa porque ha sido dada por un Dios santo. Hombres santos, ¿recuerdas lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 22, cuando hace referencia a hombres santos? Hombres dedicados para Dios, separados de lo común para ser dedicados para Dios. Mujeres santas, ¿recuerdas esta parte de 1 de Pedro capítulo 3, versículo 5, cuando hace referencia a estas santas mujeres que esperaban en Dios, etcétera? Las Sagradas Escrituras, sin duda alguna, 2 de Timoteo 3:15, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la inspiración de las Escrituras y que son santas las Escrituras. Manos santas, cuando Pablo toca el tema del culto público en el día del Señor, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, y él pide que se levanten manos santas para hacer oraciones. Besos santos, como lo hemos aprendido con nuestro pastor en la primera carta de la iglesia de los tesalonicenses, o en Romanos capítulo 16, versículo 16. Y por último, Judas capítulo 1, versículo 20, o Judas 20, una fe santa. ¿Notas cómo habla de tierra, asamblea, sábado, nación, vestidura, ciudad, promesas, hombres, mujeres, las escrituras, tu fe, santo? ¿Por qué? Porque todos ellos estaban separados del mundo y destinados para Dios. Muy bien, ahora piensa por un momento en esto. Si esta definición se aplica a Dios mismo, la pregunta sería la siguiente: ¿de qué se puede separar Dios para hacerlo santo? Repito, ¿de qué se puede separar a Dios para hacerlo santo? Una vez más, medítalo. ¿De qué se puede separar a Dios para hacerlo santo? ¿Recuerdas lo que vimos hace un momento en las expresiones de yo soy el que soy? Que todo lo que no es Dios depende de Él. La santidad de un hombre surge de ser separado del mundo y dedicado a Dios. La pregunta sería entonces, ¿a quién está dedicado a Dios para ser santo? Tú y yo somos santos porque estamos separados, cortados de lo común y dedicados a Dios. Hay un antes y un después cuando dice Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un antes y un después. Muchos de ustedes identifican eso claramente en sus vidas, un antes y un después de Cristo. No estabas dedicado a Dios, ahora estás dedicado a Dios. ¿En qué sentido? En que procuras agradar al Dios que te salvó. Si eso es una realidad, entonces repito nuevamente, ¿a quién está dedicado a Dios para decir que es santo? A nadie, más que a sí mismo. Dios no está dedicado a nadie más que a sí mismo. Si Dios estuviera dedicado a algo o a alguien, o destinado, cortado, separado para un propósito específico, Dios dejaría de ser Dios. ¿Notas la lógica de pensamiento? Los filósofos dicen que para que algo sea verdad tiene que tener lógica. Permíteme explicarte de la manera muy sencilla. Las mamás me van a dar la razón. Todas las que son mamás me van a dar la razón. ¿Te ha pasado que tu hijo te dice y te cuenta una historia en la que tú no estuviste presente y como que dices, no, aunque no estuve ahí presente, pero como que no me cuadra lo que me estás diciendo? ¿Les ha pasado? ¿Por qué? Porque pareciera que no tiene lógica lo que te está diciendo. Y si no tiene lógica, entonces dudas de que sí es verdad o no. La lógica de las escrituras es asombrosa.
asombrosa. Y más cuando analizamos en el contexto de lo que la Biblia explica acerca de Dios. Una vez más, ¿recuerdas lo que expresó Dios a Moisés cuando le dijo, yo soy el que soy? Nuevamente, Dios es la realidad absoluta. ¿Qué significa esto? Apúntalo. La verdad, la forma más sencilla de definir la verdad, porque ha habido pugna en los anales de la historia para definir qué es la verdad, pero la verdad, de manera muy sencilla, está de acuerdo con la realidad. ¿Tú quieres saber si algo es verdad? Está de acuerdo con la realidad. Lo que se llama el proceso científico. Y la realidad es aquello que acontece de manera cierta y verdadera. Si algo es verdad, está de acuerdo con la realidad. Y la realidad es aquello que acontece de manera cierta y verdadera. Si yo te digo, y les pido disculpas, pensemos que llegué tarde, y les digo, hermanos, por favor, perdónenme. Lo que pasa es que aquí en la avenida Domingo 10 me atropelló un tráiler, y en lo que me limpiaba y me quitaba la sangre, se me hizo tarde. Es estúpido pensar eso. Porque no es una verdad, porque esa verdad no está de acuerdo con la realidad. Dios es la realidad absoluta. O dicho de otra forma, Dios es la verdad absoluta. Así que el asunto no es convencerte de manera intelectual. El asunto, hermano, siempre es moral. Siempre es moral. Veamos una vez más para terminar la afirmación de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Su ser y su carácter no están determinados fuera de él. No es santo porque él cumple las reglas. Él las escribió. No es santo porque cumple las reglas. ¿Qué tuvo que hacer Cristo por nosotros? Cumplir todas las demandas de la ley que tú y yo no podíamos. Es solamente en una sola persona, la segunda persona de la Trinidad, que podemos estar representados porque Él cumplió a la perfección todas las demandas de la ley. Tú y yo no podemos hacer eso. Dios no es santo porque cumple las reglas de la ley. Él dictó la ley. No es santo porque guarda la ley. La ley es santa porque fue dada por Dios. Así que entonces, para concluir, ¿qué es su santidad? ¿Qué es su santidad? Su valor infinito. Su valor infinito, su esencia divina. Es lo que es como Dios. Dice el pastor John Piper, puede haber más que conocerse sobre Dios. Hay mucho más que podemos conocer acerca de Dios, pero va más allá de las palabras. Va mucho más allá de las palabras. Lo que podemos conocer acerca de Dios a través de las palabras está limitado, pero eso es suficiente. No necesitas más. Es suficiente. Una vez más, el asunto es moral. Así que vivir con reverencia a Dios todos los días de tu vida es un llamado a la santidad, hermano. Vivir con reverencia a Dios no es un asunto de Dios está allá, yo estoy acá y es el Señor y yo vivo en reverencia a Él. No, es un Dios cercano. Pero ese Dios cercano pide de ti y demanda de ti santidad. Santidad, pureza, todos los días. Es una lucha constante. Desde el joven que tiene 10 años hasta el hombre que tiene 65, está a punto de morir en su lecho de muerte. Todo el tiempo pelearás con este asunto. Todo el tiempo pelearás con este asunto. Primera de Pedro 1, versículo 15. Sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, citando lo que dice Levítico, sean santos porque yo soy santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Porque Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santificación. Y todo aquel que tiene que esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Dice Primera de Juan capítulo 3, todo aquel que tiene esta esperanza puesta ¿en quién? En Dios. Se purifica, así como Él es puro. Por tanto, amados, teniendo esas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Porque yo soy el Señor, dice Levítico 11:44, su Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No te contamines, pues con ninguna cosa o con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios,
Serán pues santos porque yo soy santo. Este es el llamado de vivir con reverencia. Vive en santidad. Vive en dependencia a Dios. Camina con Dios. El Señor nos modela la forma en la que quiere que vivamos. Y Él lo modeló de esa manera. Porque es su esencia. Él es santo. Dios te está llamando a eso, a vivir en santidad. A vivir en santidad en Cristo. Y es solamente en Cristo que brilla tanto esta verdad. Porque somos pecadores. Como lo dijo Isaías, soy inmundo de labios por la visión que he visto. Y entonces viene un carbón encendido y lo toca y es limpio. Así viene el Señor contigo. Vive en santidad. Camina en santidad. Es tu llamado. Joven que me escuchas, hombre casado que me escuchas, mujer casada que me escuchas, todos los que estamos aquí y has descansado tu fe en Cristo, has sido llamado a vivir con reverencia. Vives de manera santa delante de Dios. ¿Cómo piensas? ¿Cómo vives? ¿Cómo actúas? Lo que dices. ¿Cómo se determina tu manera de pensar acerca de la vida? Determina tu manera de actuar. Así que, hermano, una vez más, el mismo llamado de siempre. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Es la única manera en la que podemos caminar y andar y crecer en santidad. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Es la única esperanza que tienes y que tengo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No solamente para salvación, sino para mantenerte fiel al Señor hasta que Él te llame a su presencia. Ven a Cristo. Vive en santidad. Vive en asombro y reverencia al Dios que determinas conocer y amar, que demanda de ti santidad.